Monte Ávila les damos la bienvenida, en nombre también de la Facultad de Ciencias de Educación y el Centro de Estudios de Estrategias Digitales. Bienvenidos a este evento. Yo soy el profesor Francisco, soy el director de la Escuela de Educación y les acompañaré como moderador de esta actividad llamada Claves para lograr competencias digitales con la profesora Tibaire Labrador. Voy a leer el currículum de nuestra ponente para que todos nos hagamos pues una idea de quién es ella y lo valioso de su presencia acá y lo valioso de los mensajes que nos va a transmitir. La profesora Tibaire Labrador es docente apasionada por una educación inclusiva, innovadora y de calidad. Es magíster en educación abierta y a distancia. Estudios en planificación estratégica, plataformas virtuales, coaching y programación neurolingüística. Educación inclusiva y gestión directiva de instituciones educativas. Profesora de pregrado de la Universidad Monte Ávila y la Universidad Católica Andrés Bello. Es también coordinadora académica de Monte Ávila y coordinadora de gestión de plataformas virtuales, así como también directora de proyectos educativos en Fundación Mano Amiga. Antes de comenzar la palabra a la profesora Tibaire, les recuerdo por favor a todos, incluyéndome, que mantengamos la cámara y el micrófono apagados para colaborar con la conectividad de la actividad, para que no haya un eco de fondo, un sonido que se meta en la voz de la profesora Tibaire y podamos todos escuchar lo que nos tiene que decir. También tendremos al final de su exposición una ronda de preguntas. De todas formas, pueden irlas haciendo por el chat. Yo personalmente voy a estar pendiente del chat, voy a anotarlas aparte y en la ronda de preguntas vamos a hacerlas, ¿ok? Entonces, por favor, cámaras apagadas todo el mundo, micrófonos apagados y comenzamos con la actividad. Profesora Tibaire, los micrófonos y las cámaras son de usted. Buenos días. Reciban todos un cordial saludo. Muchísimas gracias, profesor Francisco, por el preámbulo, por iniciar esta jornada. Es un placer estar aquí, por supuesto, acompañando como siempre y como parte del equipo de la Universidad Monte Ávila. Así es que en estos breves minutos tenemos una labor titánica, ¿no? Que es presentar como esa introducción, esos aspectos, esos elementos claves para lograr el desarrollo de competencias digitales. Voy a empezar a compartir pantallas, profesores. Bueno, como siempre, a mí me gusta que nuestros espacios de formación, que estos espacios sean de internet. Bien, Francisco, vayan tomando nota de las inquietudes que surjan en la medida en la que vamos avanzando en la presentación. Son líneas generales, pero que despiertan la curiosidad, despiertan el interés y sobre todo el por qué tenemos que fortalecer nuestras competencias digitales como docentes para poder desarrollarlas en nuestras generaciones de estudiantes. Así es que bueno, sin más, voy a quitar mi cámara para que el internet tenga un mejor rendimiento y comienzo a compartir la pantalla. Profesor Francisco, cuando pueda, por favor, me confirma si cuando logren ver la pantalla, por favor. Sí, yo puedo verla. Igual en el chat pueden ir comentando, pero yo la puedo ver sin problema. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, profesor. Entonces, para iniciar, fíjense. Para iniciar este recorrido, lo vamos a hacer a partir, como realmente queremos optimizar mucho esta presentación, la tengo diseñada para unos 30 minutos de esto, de contenido, de preguntas reflexivas, de cómo hacemos para poder reconocer esos elementos claves. La dinámica que vamos a utilizar son estos 30 minutos iniciales y luego los 15 minutos para el intercambio de preguntas y respuestas. Durante los 30 minutos de presentación voy a intentar dar respuesta a estas 4 interrogantes. Son muy sencillas, muy básicas, pero que nos despiertan esa curiosidad o refuerzan todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas habilidades. El por qué necesitamos fomentar competencias digitales en los docentes y en los estudiantes. El para qué, el qué son las competencias digitales y, por supuesto, cómo podemos hacerlo posible. La primera pregunta es el por qué. La verdad, con respecto a esto, los que trabajamos en el área de tecnologías educativas, precisamente en todo este aspecto de educación inclusiva con apoyo de tecnologías,
tenemos mucho tiempo alzando la voz, buscando espacios, acompañando en muchas ocasiones a docentes de todos los niveles del sistema educativo en la necesidad de reconocer la importancia de desarrollar estas competencias digitales para optimizar su gestión educativa. Durante ya muchos años hemos estado brindando procesos de actualización y de formación profesional y más recientemente incluso se han generado conversatorios sobre este planteamiento. Entonces surgen interrogantes del tipo hacia dónde o sobre qué tenemos que fundamentarnos, hacia el futuro del aprendizaje, el futuro de la educación o la educación del futuro. Indistintamente de los escenarios o de las respuestas más comunes, por lo general siempre hemos logrado tener un hallazgo que es un factor común en esas puestas, en esas conversaciones que se han ido dando, que es la necesidad de adquirir competencias para la vida. Y cuando hablamos de competencias para la vida, en efecto, estamos más acostumbrados a reforzar las planeaciones y evaluaciones dentro de los sistemas educativos centrados en la necesidad de edificar el ser, el hacer, el convivir y el transformar. Pero resulta que con el paso del tiempo, parte de ese hallazgo es el reconocer que para poder hacerlo posible y vinculante con nuestro contexto actual, implica incorporar a las temidas por muchos y amadas por otros tantos, y hoy en día tan necesarias, las tecnologías educativas. Y poder incorporar herramientas no implica mucho más. No es solamente el seleccionar una herramienta, el seleccionar un equipo o un dispositivo. Implica acompañar, entrenar, adquirir competencias adicionales que van a dar frutos adaptativos finalmente en diferentes entornos, bien sean de orden académico o laboral. Y estas nuevas competencias para la vida que nos van a acompañar en ese proceso de adaptación, pues no son otras que las competencias digitales. Y por eso es que hoy estamos reflexionando sobre estos cambios que tenemos que propiciar, bien sea para plantearnos una educación de futuro o el futuro de la educación. Esta es una imagen, es una caricatura que por lo general utilizaban más bien los detractores de la incorporación de la tecnología a las prácticas escolares. Fíjense que se trata de un salón de clases, hay una docente al frente del grupo de clases y se establece alguna polea, algún mecanismo para colocar la parte frontal de una pantalla, bien sea un televisor o un monitor de computadora. Fuera del salón hay un grupo, hay dos personas y ellos dicen, bueno, sí, ciertamente, es un poco incómodo, pero esta es la única forma de que los chicos nos presten atención, nos presten algo de atención durante la clase. Recuerdo que la primera vez que vi esta caricatura, precisamente hacían uso de ella, era para criticar el cómo teníamos que empezar a incorporar tecnologías como si fuese más importante la utilización del recurso que la figura, el objetivo, la finalidad instruccional de nuestro quehacer educativo. Sin embargo, bueno, y por supuesto ahí tenían toda una serie de argumentos, algunos de ellos válidos, con los que también estoy alineada, por supuesto, pero yo decidí darle un viraje a la interpretación que leí en ese momento de la caricatura. Y además, un viraje que hoy en día cobra más valor en vista de la educación en estos tiempos de pandemia. En ese entonces yo comentaba que, bueno, que teníamos que pensar bien, porque siempre quienes hemos trabajado en el entorno de las tecnologías educativas, hemos hecho muchísimo énfasis en que la incorporación del recurso a nuestra práctica escolar no causa aprendizaje. La incorporación de una plataforma, la incorporación de una herramienta digital en particular,
no amplía las oportunidades de inclusión, no amplía las oportunidades de un aprendizaje más significativo. Lo que va a marcar la diferencia es lo que yo soy capaz de hacer con el recurso tecnológico. Y esta imagen es reflejo de esa realidad. Porque ahí está, en la caricatura se observa, esta es un armazón, esta es una parte frontal. Pero quien está detrás de ese armazón sigue siendo el mismo docente. Porque es el docente el que tiene ese rol. A lo mejor el protagonismo en efecto lo tienen los estudiantes, porque son quienes construyen su aprendizaje. Pero es el docente quien acompaña, quien media, quien guía y facilita ese proceso de aprendizaje. Entonces, no es el recurso en sí. Así es que la caricatura me terminaba dando un poco la razón en la necesidad de que sigue siendo el docente, el profesional del área de la educación, el que tiene que fortalecerse, el que tiene que cambiar esquemas y cambiar paradigmas para poder aprovechar y optimizar al máximo los recursos que va a empezar a incorporar a su práctica escolar. En la misma caricatura vemos otros elementos que también lo demuestran. Vemos a una docente con la misma postura corporal que a lo mejor da lo mismo quitar la pantalla frontal, porque más o menos tiene la misma actitud frente a su aula de clase. Además, sigue en la tarima del salón, ¿no? Marcando la diferencia entre el conocer y el hacer, y esa diferencia en la forma, en la actitud correcta para poder facilitar el proceso. Cuando incorporamos los recursos tecnológicos, una de las ventajas y que leemos mucho y está ahorita muy en boga es el desarrollar aprendizaje colaborativo. Y aquí vemos también un reflejo de lo mismo. Ponerle la pantalla frontal a la profe y los niños en su disposición del aula de clase siguen uno detrás del otro. No hay oportunidad de equipos de trabajo que fomenten el aprendizaje colaborativo. Y más allá, de nada nos sirve incorporar un recurso tecnológico si algunas normas básicas para la convivencia, para el desarrollo, para la ciudadanía, para ese fortalecimiento de competencias para la vida en el ser, siguen desaparecidas en el aula de clase. Vemos un aula desordenada, bueno, con residuos fuera de la papelera. Entonces, hay que liderar. Y dentro de esas consideraciones que tomar en cuenta está cambiar esquemas, cambiar modelos, cambiar paradigmas para poder aprovechar al máximo cualquier incorporación de un recurso tecnológico. Y dentro de estos cambios de esquemas y paradigmas está el desarrollo de competencias digitales que permitan al docente tener la actitud, la mejor actitud posible para conducir, para guiar y facilitar este proceso de aprendizaje. En esta misma línea ya sabemos dónde estamos parados. Estamos parados en una situación donde, si bien desde hace tiempo veníamos hablando de esta necesidad de fortalecer competencias, pues de pronto la pandemia llegó y quienes estaban un poco ganados, pues chévere, se les constituyó una oportunidad para seguir avanzando en eso. Quienes no estaban ganados, pues se sintieron obligados de que, bueno, es ahora o nunca para poder salir adelante de esta circunstancia. El proceso ha sido impactante, porque la verdad, aún con mucha experiencia en el área, los procesos son diferentes, muy distintos. Nosotros estamos viviendo ahorita adaptaciones de la educación a distancia a una educación, de la educación a distancia per se en su concepción y metodología a una educación a distancia que nos ha tocado adaptar a las diferentes edades. Así es que el dónde estamos implica en primer lugar el consolidar esa voluntad de servicio como profesional de la educación, lo que nos ha permitido salir adelante, dar continuidad a los semestres anteriores y, bueno, con la mejor actitud posible, iniciar un nuevo año académico, y realmente eso es algo que tenemos que valorar, porque allí estamos demostrando que ya tenemos la voluntad para seguir fortaleciendo este camino de competencias. En segundo lugar, reconocer que hemos derribado muchísimas barreras y resistencias internas, externas, que son amenazas presentes en el entorno y que, bueno, algunas las podemos controlar, otras no,
pero con la mejor actitud posible también hacemos frente a ellas y, bueno, generando una buena estrategia y una metodología diferenciada, podemos salir adelante. En tercer lugar, estamos en un momento en el que por fin valoramos la utilidad de las competencias digitales y vemos su capacidad de adaptabilidad de los diferentes entornos. Ya nos dimos cuenta de que es más de ser una generación que al parecer se maneja muy bien con el uso de cualquier dispositivo, pues el niño aprenda desde las edades correspondientes, de las edades apropiadas, aprendan a desarrollar competencias digitales que los van a acompañar en un mejor desenvolvimiento en sus actividades académicas y que a largo plazo se va a vertir en beneficios para su inserción laboral. Así es que todo esto que nos ha tocado vivir nos permite reconocer en el dónde estamos y reconocer que estamos marcando la diferencia. Y eso es algo que, bueno, va a salir a avanzar. Ahora, ¿avanzar hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué tenemos que fortalecer estas competencias digitales? En primer lugar, nosotros sabemos que nuestro aprendizaje, nuestra enseñanza, nuestro acompañamiento como docente, tiene que generar espacios educativos, espacios de aprendizajes vinculados al contexto. Y esta vinculación al contexto no solamente se da a nivel local, a nivel comunitario, regional, yo también tener la mira en el marco internacional. Tengo que conocer qué es, hacia dónde quiero llevar yo el proceso educativo de mi país, de mi institución. Porque si bien tengo que dar respuesta a las necesidades locales, pues tengo que saber que si queremos conducir al país y conducir a nuestras ciudades, a nuestras instituciones, a nuestros niños y jóvenes a la mejor educación posible, pues tengo que poner la mirada en los mejores modelos. Los objetivos de desarrollo sostenible nos invitan a tener esta mirada siempre consciente e internacional, pero además también nos invitan a incorporar tecnologías para poder garantizar esa educación inclusiva, equitativa y de calidad, brindando a todos la mayor cantidad de oportunidades posibles. Siendo así, la incorporación de las tecnologías educativas, el desarrollo de competencias para la vida, incluidas las competencias digitales, se constituyen hoy en día en un valor fundamental, inclusiva, equitativa, ofrezca oportunidades. Para poder hacer esto posible, sin lugar de nuestros modelos educativos. Porque como lo hablábamos ahorita con el ejemplo de la caricatura, pues no se trata nada más de incorporar el recurso, sino de todo tengo que cambiar en mi actitud como docente para poder conducir esta educación. Ese que permite situarnos como en la situación precisamente actual, reconocer el para qué, con esa mirada de hacia dónde debemos construir el camino, la ruta de aprendizaje, poder acompañar, para poder posibilitar el progreso de nuestra sociedad, de nuestros niños y jóvenes, con miras muy especialmente nosotros a una construcción social y reconstrucción del país. Ahora sí podemos preguntarnos, ¿cómo es posible desarrollar? ¿Qué claves tengo que tomar en cuenta para poder hacerlo factible dentro de mi aula de clase? Con esa vinculación al contexto local, regional, pero también con la de hacia dónde tengo que conducir la educación de mi país. Cuando nosotros estamos haciendo esto, tenemos que estar muy conscientes de que poder lograr esta aspiración de llevar un proceso, de garantizar un proceso educativo de calidad, inclusive, de equidad, no podemos porque chicas o programas nacionales que hagan posible estas estrategias y estas metodologías. Parte del rol que yo tengo que hacer como líder transformacional del proceso. Cuando yo comienzo a generar una autonomía propia
estos espacios precisamente de proximidad con mis estudiantes para lograr el desarrollo y equidad. No puedo hacerlo posible. El espacio donde yo tengo algún campo de acción, tengo que reconocer en primera instancia unos 3 elementos claves que les comparto en primer lugar. El primero de ellos es conocer y entender el perfil de las generaciones. Sin lugar a dudas, la forma en la que nosotros fuimos educados, el momento en el que fuimos educados, marca una diferencia a cómo tenemos que educar a los muchachos de hoy en día, niños y jóvenes. Formas de aprendizaje han cambiado, no solamente sus intereses han cambiado, sino que también hay diferencias en la forma como se accede y se procesa la información. Y son diferencias generacionales, algunas más marcadas que otras. Algunos logran de esa caja de resonancia de generación y logran marcar también una diferencia en cualquiera de las direcciones, pero sí es un elemento que tenemos que considerar. Porque cuando nosotros estamos en clase muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué estos muchachos no pueden durar más de algo? ¿Por qué los videos ahora yo tengo que grabar una secuencia de videos de contenidos para mis estudiantes y es preferible grabar videos de 5 minutos en vez de grabarles un video de 20 minutos? Por Dios, si antes la televisión educativa eran programas, cuando comenzó toda esta innovación de la televisión educativa, eran programas que duraban 1 hora, más de 1 hora, y los muchachos, los jóvenes que hacían uso de educación a distancia, se quedaban frente al televisor viendo el programa las horas que fuese. Y entonces ahora, cónchale, ¿por qué tenemos que hacer tantos cambios a los esquemas, al porvenir? Bueno, eso responde a cambios generacionales. Cada una de las generaciones ha ido evolucionando para poder acceder y procesar la información del entorno. Por supuesto, ustedes ubíquense, según sus edades, ubíquense en la generación que corresponda. Algunos están a lo mejor entre una y otra, como dicen, acercados a unas que a otras. Aquí falta una generación, que es la generación alfa, pero la generación alfa está siendo muy documentada todavía. Es la generación del 2011 en adelante, así es que está todavía está siendo precisamente registrada. Entonces, bueno, son las edades más pequeñas, son los niños que todavía están en primaria. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que reconocer que estamos frente a generaciones de la forma en la que ellos procesan la información, tiene que ver con algunos de estos elementos que están aquí. Antes nos comunicábamos más de forma escrita, ahora vemos que el sistema de comunicación preferido por los jóvenes es más audiovisuales. Vemos también que son muchachos de multitarea, están constantemente interconectados. Entonces nosotros nos desgastamos horrores explicándoles la diferencia entre la atención selectiva y la atención dividida, sus contras, cuándo debemos hacer tareas con atención dividida y cuándo con atención selectiva, y de repente se nos quedan mirando como que ya va. Entonces aquí hay un componente generacional que es sumamente importante y que tenemos que reconocer. Los muchachos de estas generaciones, por supuesto, son de los que yo quiero aprender a hacer todo yo misma. Me basta con ver unos videos en YouTube y ya con eso aprendí, ya más o menos entiendo, ya tengo un conocimiento general y eso me basta. Y entonces nosotros decimos, bueno, está bien, hay una frase que en algún momento leí que decía, eres un mar de conocimiento, pero la profundidad de esos conocimientos es como de un lago, ¿no? Entonces, así son estos muchachos y tenemos que ver cómo lidiamos con algunas de estas características. Buenas o malas, cada uno las categorizará como sea, pero son realidades de nuestras aulas de clase. Realidades que tenemos que aprender a reconocer, a valorar, porque forman parte de la identidad humana de estos jóvenes. Y por lo tanto, nuestras comunidades tienen que reconocer estas características de su identidad para poder generar los mejores recursos de aprendizaje.
Luego de reconocer esas diferencias en forma como ellos interactúan con los medios, interactúan con los recursos, interactúan y son los procesos de comunicación más oral o más escrita, más gestual, etcétera, etcétera. Un segundo elemento clave sería la pedagogía multicanal e inclusiva. Así como estamos valorando en este momento que hay diferencias importantes en el componente de su estrategia, de su hábito de estudio, en el acceso y procesamiento de la información, tengo que reconocer que dentro de esa misma diversidad y el ritmo de aprendizaje. Eso implica brindar una educación accesible, garantizar accesibilidad en el acceso y procesamiento de la información. Entonces, por eso hoy en día hablamos de pedagogía multicanal para poder ofrecer o garantizar una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es brindar una educación de calidad e inclusiva. Es decir, dar cobijo a todos los estudiantes, a todos los niños y jóvenes. Y cuando decimos esto, no nos referimos solamente a que sean niños y jóvenes con alguna condición con capacidad. Es a todos. Al niño con talento superior, al niño con alguna condición de discapacidad, al niño que puede tener una condición con nivel socioeconómico distinto y que por supuesto va a requerir algunos apoyos para poder nivelarlo a las competencias que se esperan para un grado, para un año determinado. También incorpora al estudiante que tengo materna distinta a la lengua en la que está desarrollándose en este momento y tengo que generar recursos multicanales para brindarle una educación inclusiva. Entonces, ampliemos la mirada cuando hablamos de educación inclusiva, porque no nos referimos solamente al hecho de incorporar a estudiantes o no con discapacidad, sino de incorporar verdaderamente con una visión inclusiva a todos los que ya están en el aula de clase. No es mentira que en nuestras aulas, las aulas son diversas y en nuestras aulas ya nosotros tenemos estudiantes con diferencias en los estilos y formas de procesar la información. Es la misma diferencia cuando tenemos estudiantes con déficit de atención, cuando tenemos estudiantes que unos aprenden rapidísimo y captan todo rápidamente, otros leen, otros escuchan más audio. Eso implica identificar esa diversidad presente en las clases para generar recursos de contenidos digitales y objetos de aprendizaje digital que garanticen efectivamente esa educación de calidad e inclusiva a la que estamos aspirando. Esto implica competencias digitales. En tercer lugar, pues lo que hemos ido hablando. Así como reconocemos diferencias generacionales, así como reconocemos diferencias en los estilos y ritmos de aprendizaje, también entendemos que dentro de ese mismo mezclote de las aulas diversas, también hay diferencias en la forma como procesamos todos nosotros el aprendizaje. Y una línea común, indistintamente de la generación, es que hoy en día el aprendizaje es mucho más activo, autónomo y colaborativo. Y cuando está mediado a través de recursos tecnológicos, pues esto es un elemento fundamental. El estudiante tiene que, o bueno, en este caso, el docente tiene que propiciar, tiene que brindar estrategias donde el estudiante pueda transferir el conocimiento, pueda desarrollar ese aprendizaje activo. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo lo pongo en práctica? Cuando nosotros recordamos, sobre todo en estos tiempos de educación de pandemia, en las asesorías a los colegios o a las instituciones, uno de los elementos en los que hacíamos énfasis era en recapitular otra vez la importancia de la planificación y la evaluación basada en competencias, para que ellos pudieran entender que hoy en día hay que priorizar mucho en esa competencia procedimental y actitudinal. El estudiante de hoy necesita ver su aprendizaje activo. ¿Para qué me va a servir esto en la vida? ¿Cómo lo voy a poner en práctica? Cuando él ve eso, puede desarrollar el segundo elemento, que es un aprendizaje autónomo. Entonces tenemos que empezar a propiciar desde edades muy tempranas el que el estudiante asuma la independencia en su proceso de aprendizaje. Y por supuesto el profesor también tiene que generar una disposición espacial dentro de un aula de clase, cuando en algún momento retomemos la presencialidad, hasta el componente de estrategias que permitan generar aprendizaje colaborativo, bueno, con la estrategia de los trabajos que ustedes
propongan a sus estudiantes. Visto todo este panorama, ya podemos llegar para poder cerrar y además aglomerar todo ese conjunto o toda esa introducción, todos esos elementos claves que me permiten aterrizar en cómo hacerlo posible, ya podemos conceptualizar qué son las competencias digitales. Hacerlo al revés sería echar por la borda todo lo que hemos ido hablando. Yo necesito vincular con el contexto, necesito muy breve qué son las competencias. En realidad, las competencias digitales son habilidades que le permiten al docente, en primera instancia, fortalecer su capacidad de búsqueda de información, procesamiento de información y la capacidad de compartir o comunicar esa información. El docente, esas son palabras claves que ustedes pueden, de hecho, tenerlas como elementos de la definición de competencias digitales. El docente debe tener la capacidad de buscar, filtrar y sintetizar la información. Posteriormente, ver qué hace con esa información, cómo la transforma, cómo la hace relevante para el fin y el objetivo instruccional que quiere desarrollar con su grupo de estudiantes. Luego de eso es que comienza a generar la aplicación del conocimiento. Comienza a ver cómo la transforma, cómo la comparte con sus estudiantes. Y finalmente viene esa parte de comunicación. ¿Cómo la comunico? ¿Cómo la compartimos entre todos? Y cómo entre todos generamos el aprendizaje colaborativo. El docente primero tiene que desarrollar esta competencia en sí mismo, pero la idea es que sean conductas modeladas para que luego los estudiantes aprendan a buscar y filtrar información, aprendan precisamente a transferir ese contenido o esa información a los contextos prácticos de lo que van a requerir, por ejemplo, nosotros en el entorno universitario, qué es lo que van a requerir para su práctica profesional. Luego, empezar a aplicar el conocimiento, ponerlo en práctica, ver el valor de ese conocimiento para después compartir el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de competencias digitales, parte de ese desarrollo que tiene que tener en la habilidad del docente para demostrarlo en la práctica y poder modelar la conducta en su grupo de estudiantes y que así ellos también, por imitación, por modelaje, por ensayo y error, se atrevan a desarrollar la competencia digital. Una de las clasificaciones de competencias digitales, ya tengo, creo que, a ver qué hora es, 10:35. Ok, ya voy a terminar. Una de las áreas de competencias digitales que más una de las clasificaciones, más que áreas, es precisamente una clasificación que se utilizó en el año 2013 en el marco de un congreso, precisamente con la gente de INTEF y de la Comisión Europea, y ellos categorizaron, clasificaron las competencias digitales en 5 áreas y de allí surgen 21 competencias en su totalidad. Hay distintas, por supuesto, clasificaciones según los autores, pero en lo particular me quedo con esta clasificación de INTEF y de la Comisión Europea, que además, miren, como les dije al principio, tenemos muchos años hablando de competencias digitales, y miren cómo ahorita, está un poco más fortalecida y se valora más su utilidad. Las 5 áreas son, en primer lugar, comunicación y colaboración. Necesitamos reconocer e identificar la importancia de aprender a comunicarnos, a desarrollar habilidades de comunicación escrita y oral, y además a colaborar en la construcción del conocimiento y en la transferencia del conocimiento. En segundo lugar, la segunda área de competencia digital es la creación de contenidos digitales. Y cuando hablamos de esto, por lo general en las asesorías o en los espacios de formación, le digo a los profes que como hagamos un ejercicio mental
Bueno, cuando ustedes estaban en clases presenciales, muchas veces íbamos, planificábamos la clase, llegábamos a la clase con una estructura, con una dinámica ya específica de lo que íbamos a hacer, pero muchas de las cosas en el aula presencial fluyen naturalmente, porque ya tenemos, por supuesto, un dominio y un manejo de los contenidos. Si quería hacer unas preguntas, si vamos a hacer alguna dinámica en particular, ya es algo a lo que estamos acostumbrados. Y más allá de la planificación, muchas cosas comienzan a fluir por la experiencia. La verdad es que en el medio digital no solamente la experiencia nos va a bastar. Yo no llego a una conexión sincrónica solamente con mi cúmulo de conocimiento a transmitir una información. La comunicación sincrónica se convierte en el espacio vivo de humanización y de personalización de la educación. Por lo tanto, tengo que generar estrategias distintas. Tengo que diseñar actividades y objetos de aprendizaje digital. Tengo además que generar contenidos digitales para colocarlos en los espacios de comunicación asincrónica, que son las aulas virtuales o los entornos virtuales de aprendizaje. Así es que el crear contenido digital, el estar en una educación a distancia, marca una dinámica muy distinta y mucho más exigente que la educación presencial en algunos casos, y eso incluye crear contenidos digitales para explicar conocimientos, para explicar un área de conocimiento en particular, pero también para propiciar recursos y estrategias didácticas que brinden esa vinculación, ¿no? Esa dinámica que hacíamos antes en el encuentro presencial, bueno, ve cómo lo hacemos a distancia a través de estos recursos. La tercera área sería la alfabetización informacional. Es esa capacidad del estudiante para buscar, para filtrar, del estudiante y del docente, por supuesto, para buscar, para filtrar, para curar contenido, para ver cuál es el espacio, cómo puedo después además generar espacios de colaboración para difundir esa información, ¿okay? Es como cuando estamos a la lectura y el no dejar que nuestras generaciones sigan siendo analfabetas funcionales. Entonces aquí no nos basta con que el niño y digamos, no, es que los nativos digitales de hoy en día son muy ávidos, ellos agarran el celular y se comen todo. Bueno, yo tengo graves dudas con respecto a eso porque tengo muchos años trabajando con jóvenes y cuando tú le decías al joven, ahorita no, pero por la situación de pandemia, pero hasta el año pasado ocurría, tú le decías al joven, por favor, vamos a hacer una infografía, vamos a hacer una revista digital, quiero que me hagan unos mapas mentales o conceptuales, pero no a mano, vamos a utilizar cualquiera de las herramientas digitales, y los muchachos no entendían el por qué, para qué, el valor, ay, profe, pero por favor, ¿qué tal? Eso es alfabetización informacional. Entonces tenemos que hacer que esa naturaleza que para ellos es muy fácil, la destreza de manejar el equipo, tenga un valor para su adaptación académica y laboral. La siguiente área sería seguridad. Seguridad es respetar nuestra capacidad de identidad digital, aprender a cuidar nuestros entornos de trabajo, a codificar bien nuestra información, nuestros equipos, a descargar incluso limpiadores, antivirus, todo esto que nos permita o que garantice el respaldo de la información, aprender a trabajar en la nube. Esto es un elemento importantísimo en la actualidad porque después perdemos mucha información. Información, eso es una desventaja a lo presencial. A veces en lo presencial, por supuesto, todos estábamos allí, todos nos escuchábamos y no se perdía a lo mejor tanto contenido. Aquí viene un tema de respaldo, de ver, sobre todo con nuestro contexto limitado por la conectividad, pues cuidar bien esta parte de generar distintos espacios para que puedan acceder a la información. Y por último, la resolución de problemas. Ese es el último área dentro de las competencias digitales, el que la persona pueda aprender a solventar circunstancias técnicas que sean muy básicas. El equipo no me prende, bueno, no entrar en desesperación, revisar, primero hay electricidad, segundo, enchufaste bien, a lo mejor se te desconectó el cargador de la laptop de allí, entonces es algo muy sencillo. Bueno, no estoy conectando, voy a utilizar un siguiente dispositivo, bueno, desactive el anterior y active el nuevo dispositivo. Elementos y soluciones técnicas
que tengo que aprender a desarrollar para no entrar en desesperación en un proceso de educación a distancia y que no implique tampoco pensar que todo tiene que ser recurrir a un equipo especializado, a un formato, a un técnico, para implementar circunstancias que con un solo clic, con tener la destreza a lo mejor de, bueno, vamos a activar aquí y allá, ya lo hubiésemos solventado y no es necesario retrasar la clase o suspender clase o nada de eso. ¿Okay? Muy bien. Y ahora sí, ya para cerrar en el cómo, por supuesto, todo esto que hemos hablado implica el reconocer que, así como dijimos, implica cambiar esquemas y paradigmas educativos. Entonces tenemos que valernos de cualquiera de las metodologías que están ahorita, aprendizaje activo, aprendizaje para el cambio, Classroom, los modelos, el modelo SAM, cualquiera de estas metodologías emergentes, lo que buscan es eso, ¿okay? Ser metodologías validadas en la práctica porque generen buenas prácticas educativas, generen y garanticen esa educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos. Bueno, por aquí les comparto esta imagen que, sí, que sé que es del diplomado que la Monte Ávila ha estado promocionando en este tiempo, un diplomado en competencias digitales multicanal para docentes y facilitadores. Y bueno, no quería irme sin compartirles esta imagen porque me parece que es una gran oportunidad que está ofreciendo nuestra universidad. Así es que sin más, en este momento ya me retiro de aquí de la presentación, dejo de compartir pantalla y soy todo oídos ante sus interrogantes. Muchísimas gracias, profesora Tibaire, de verdad que, bueno, yo en lo personal tuve un mare magnum de emociones entre lo estoy haciendo bien y después no lo estoy haciendo tan bien y después todos los profesores deberían ver esto. Muchísimas gracias por la información, el chat ha estado gratamente movido con comentarios. Sí, bueno. sin duda. Aquí tenemos como una sala en este chat comentando algunas tácticas y curiosidades, ¿no? Pero sin embargo, hay una pregunta muy interesante que hace el Centro de Estudios de Estrategias Digitales. ¿Cómo ayudar a nuestros estudiantes a generar reflexión acerca del aprovechamiento de la tecnología digital? Ajá. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer que los muchachos reflexionen en este aspecto? Yo creo que este es un momento cumbre para hacerlo posible, porque una de las cosas que yo recojo muchos estudiantes, tanto de bachillerato como de las universidades, es que cuando están en este proceso ellos te dicen, no me siento a gusto, no me siento bien en este proceso de educación a distancia, yo quiero volver a mi aula de clases, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros aprovechamos, bueno, yo invito a utilizar algunas estrategias y una de ellas es, fíjense, cuando ustedes vayan al campo de trabajo, muchas de las oportunidades de trabajo en la actualidad no necesariamente son como ustedes quieren que sean, no necesariamente son lo que estoy acostumbrado de ir a mi trabajo, sentarme con mis compañeros de clase, ahora son mis compañeros de trabajo, y nos sentamos en la mesita y entonces compartimos el café mientras estudiamos, mientras trabajamos. No, en la dinámica laboral eso no es así. Y se están proyectando además como profesionales y ciudadanos del mundo, no nada más en Venezuela, ustedes van a tener equipos de trabajo dinámicos y activos, además con alto nivel de exigencia. Ustedes tienen que desarrollar la competencia digital para poder luego incorporarse y adaptarse a esas realidades del mundo. Entonces allí comienzo, en mi caso lo que hago es presentar situaciones. Yo les coloco ejemplos. A ver, si ustedes tuvieran ahorita, vamos a hacer un equipo de trabajo, y ustedes tuvieran que tratar de dar respuesta a una situación determinada, y les presento una situación. ¿Cómo lo harían? Entonces cuando le enfrentas el cómo lo harías, allí los encaras directamente y dices, oye, de verdad, o sea, más allá de la queja, más allá del que me guste, me incomode o no, estas son situaciones que me pueden pasar en 1 o 2 años cuando yo ya esté en el campo de trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer posible si hoy en día ni siquiera sé cómo lo puedo hacer? ¿Qué plan de acción realizo? ¿Qué herramienta utilizo para poder lograr el objetivo organizacional que se está planteando? Esos son ejercicios de simulación. Sin duda, ¿no? Yo leí al principio de la pandemia, a los 2 meses de haber comenzado la cuarentena en Nueva York, la revista People's
tomó una decisión corporativa de cerrar sus oficinas físicas porque se dieron cuenta que los empleados rendían más y entonces era mucho más rentable para ellos porque no tenían que pagar en infraestructura física, sino nada más en personal, y así aumentaba la competitividad de los mismos empleados. Entonces, esto es una cuestión que ciertamente, como dicen ya, ¿no? El futuro ya se nos vino, pero es que desde hace tiempo ya se veía perfilando que esto iba a ser lo que tenía que pasar, ¿no? Lo que pasa es que ahora le tocó a la educación, ¿no? Exactamente. Y fíjate que además, no solamente que ahora le toca la educación, sino que a lo mejor ahora se hace más visible. Existen muchas organizaciones a nivel internacional que incluso contrataban a personas dentro del trastorno del espectro autista, y a estas personas las contrataban desde sus casas porque son, y ojo, estoy hablando de empresas internacionales sólidas que trabajan en el área de la tecnología, y el mayor staff de su recurso humano estaba precisamente contrataban a personas dentro del espectro porque los niveles de productividad son altísimos, y más lo hicieran dentro de sus casas, disminuía el riesgo de distractores. Entonces, fíjense cómo venían ocurriendo cosas que nos daban indicios de que este tipo de dinámicas podían ocurrir, solo eso, que no eran tan visibles. Entonces, bueno, son ejemplos, son testimonios que ahora están saliendo a la luz. Sí, sin duda. Veamos con la siguiente pregunta, esto puedes conectarlo, Prof. Aire, que hace el señor Enrique Colli, dice, ¿dónde se pueden conseguir ejemplos tangibles de la producción de contenido siguiendo las competencias digitales o guías para realizar una mejor producción del contenido? Bueno, profe Enrique Cole, en este caso, de pronto la invitación más allá de en los mismos documentos de INTEF y de muchas otras organizaciones, por supuesto, hablan de qué es crear contenidos digitales. Durante este tiempo de pandemia, en lo personal, he estado muy cercana a brindar asesorías y entrenamiento en la creación de contenidos digitales. Así es que si en algún momento, aquí sí le dejo abierta la invitación al profe Javier y a la profe Nelly, si en algún momento podemos generar otros como este para hacer esa introducción general de la creación de 8 contenidos digitales con los que he estado trabajando, pues con todo gusto lo hacemos. Buenísimo. Aquí están hablando en el chat, déjame ver. Bueno, aquí está esta propuesta, ¿no? De la profesora Nelly y la profe Aire también abriéndose a consultorías ya más personalizadas, dependiendo de las necesidades de cada quien. Ahora, yo tengo una pregunta personal. Me surge cuando hablan de generaciones y millennials y no sé qué. Yo crecí escuchando que uno tenía que reforzar, o mejor dicho, que la escuela había desmejorado porque ya no insistía tanto en lo que le exigían a nuestros abuelos, por ejemplo. Ya no trabajaba tanto en memorización, ya no era tan exigente en estas cosas, entonces por eso es que la imagen del docente había incluso desmejorado, la calidad educativa se había echado al piso, precisamente porque la escuela ya no era tan exigente y era mucho más amigable. ¿Cómo se entiende eso? ¿O esa idea entonces es una falacia de cara a estas nuevas competencias que tenemos que ir desarrollando? ¿Cómo encontrar un punto medio? Yo creo que eso en parte ocurrió porque los roles del docente en la construcción del sistema educativo comenzaron a mermar como líderes del proceso educativo. Creo firmemente en que el docente tiene que recuperar su valor como docente. Creo que hubo mucha influencia de otras áreas de conocimiento que tienen que trabajar de manera interdisciplinaria con el docente, pero que se pusieron por encima del docente en la práctica escolar. Y entonces empezamos a ver, es como hoy en día con el tema de la crianza respetuosa, entonces justificados en que tenemos que enseñar a los niños bajo un esquema de crianza respetuosa, algunos padres han dejado a un lado el equilibrio entre la disciplina y el amor. Lo mismo ocurrió dentro del sistema educativo. Abanderados en una pedagogía más del amor, más del reconocimiento a las diferencias individuales, en espacios y estrategias que favorecieran una educación inclusiva,
se perdió el equilibrio entre esa disciplina y ese. Se perdió un poco el equilibrio en poder desarrollar competencias para la vida, pero al mismo tiempo por acciones ejecutivas. Entonces, creo que ha existido todo un movimiento ya desde hace algunos años donde se quiere, por ejemplo, volver a recuperar el valor del por qué los docentes tenemos que conocer principios básicos de desarrollo humano, por qué los docentes tenemos que conocer sobre neuroeducación. Es la base que me permite seleccionar, diseñar y utilizar las mejores estrategias didácticas para favorecer el desarrollo del potencial, pero al mismo tiempo, dentro de ese desarrollo del potencial, establecer límites, que el niño entienda la necesidad de cumplir normas, que el niño entienda la necesidad de producir conocimiento, de almacenar información, de desarrollar su capacidad memorística. Fíjense cómo hay toda una serie de elementos que creo que los docentes tenemos que, o sea, generar realmente una red, un movimiento que nos permita valorar la importancia de recuperar el equilibrio. No se trata de dejar ni la disciplina, todo lo que implica las buenas prácticas en otras generaciones, pero tampoco pretender quedarnos anclados en esas buenas prácticas sin reconocer los avances que hemos tenido en la actualidad. Buenísimo, profe Tibaire, muchísimas gracias. Le damos entrada a la profesora Nelly para ir ya cerrando nuestro evento. ¿Ah? Chévere, buenísimo. Bueno, muy buenos días. En nombre del Centro de Estudios de Estrategias Digitales, deseamos darle las gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Este centro tiene como propósito añadir valor a la actividad profesional mediante el desarrollo e incorporación de habilidades relacionadas con el uso eficaz de las tecnologías. Por supuesto, eso incluye a los docentes y a las personas que no son docentes. Está tratando de abrir espacios a diferentes actividades profesionales. Por lo tanto, se convierte en un espacio para aprender juntos y compartir experiencias y conocimientos que nos permitan aprovechar las mejores prácticas en nuestra área de trabajo. Así que desde la Universidad Monte Ávila le damos la bienvenida a este espacio que estamos estrenando y la invitación para la reflexión compartida. Agradecemos su participación el día de hoy y bueno, le extendemos la invitación para futuras actividades, que ya por cierto, para la próxima estaremos estaremos abordando las claves para liderar la transformación digital, porque Venezuela no, si bien es cierto que tenemos una situación distinta a todo lo que está ocurriendo en los demás países, eso no significa tampoco que ellos van a esperarnos. Nosotros tenemos que prepararnos. Entonces, bueno, muchas gracias por su asistencia. Gracias, Francisco, por la moderación de este evento. A la profesora Tibaire, infinitamente agradecida. Y ya, desde ya la dejamos comprometida para esa actividad sobre la elaboración de contenidos digitales. Bueno, Francisco, te paso de nuevo el micrófono. No, muchísimas gracias de verdad por invitarme a esta actividad. Yo creo que, bueno, es bastante fructífera y es lo que necesitamos todos en esto porque, bueno, estamos de hecho todos compartiendo las mismas experiencias de vida porque nos ha tocado enfrentarnos con la tecnología, ¿no? Y lo bonito de esto también es que son espacios de encuentro en donde podemos escucharnos, vernos las caras y así la universidad también sigue viva, ¿no? Yo creo que ya la universidad tiene que inventarse un delivery para mandarnos a todos toquica y café para después de los eventos, ¿no? Y sobre todo eventos educativos donde lo que nos gusta es el hablar después, ¿no? y compartir experiencias. Pero bueno, quedamos hasta acá. Les vamos a pedir, porfa, a todos que prendan la cámara para tomar la foto oficial del evento y nos vamos despidiendo, ¿ok? Entonces, por favor, todo el mundo vaya prendiendo su cámara, ¿bien? Vayan prendiendo todos la cámara, sin pena, sin miedo, para tomar la foto. Todo el mundo, vamos prendiendo todo la cámara, esperando que todas las cámaras se vayan prendiendo para que nos veamos las caras y no salgan así huecos ay, que el profe Nabor no tiene cámara, no importa, pero su foto sale ahí riéndose y eso es lo que importa. Ajá, todas, hay cámaras
todavía apagadas, Juma TV, la profe Geraldine. Muy bien. Un ratico más para que prendan las cámaras. Ya no escriban en el chat, porque entonces se va a hacer la foto. Ok, voy a tomar la foto, todo el mundo sonriendo. 1, 2. Listo, déjame ver si se ve. Eso, y aquí se ve la foto. Muchísimas gracias a todos por participar y nos encontraremos en otro espacio. Ánimo, feliz fin de semana.